¿Cuándo, Señor, sucederán estas cosas del fin del siglo? ¿Sí? Bueno, de ahí que Mateo 24 y 25, que forman esta unidad, debamos entender Mateo 24 en su contexto. ¿De qué habla Mateo 24 en su gran mayoría? Va a hablarnos de la destrucción del templo. Mateo 25 nos va a hablar del fin del siglo. Son dos eventos históricos completamente diferentes, no los confundas, ¿sí? El primero ya sucedió, lo que Cristo dijo sobre lo primero ya ocurrió. ¿Qué era eso primero que tenía que suceder? Bueno, Cristo les va a decir, ¿no? Que hay de las que estén encintas, cuando esto comience a suceder, huyan al campo. Si subiste a la azotea no desciendas, ¿sí? Se refería a la invasión que iba a tener lugar cuando Tito, en el año 70, arrasara Jerusalén. Pero ya en Mateo 25 encontramos lo concerniente al fin del siglo, a cuando van a terminar, ¿sí?, los tiempos. Y habíamos dicho la semana pasada, no sé si ustedes lo recuerden, que el fin del siglo, o más bien los tiempos finales, los postreros tiempos, comenzaron con la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan? La Biblia nos explica que esos últimos tiempos comenzaron, ¿sí?, cuando Cristo resucitó. De modo que desde la era de los apóstoles hasta nuestros días nos encontramos todavía en los postreros tiempos, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Solo para corroborarlo, ven conmigo a Hechos capítulo 2. Solo para corroborar que ya estamos en los últimos tiempos y ya la iglesia del primer siglo estaba en los últimos tiempos. Hechos capítulo 2. Vamos a ver. Hechos capítulo 2. ¿Sí? ¿Recuerdas que en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, que es un domingo cualquiera? Allí comienza la iglesia y la gente que está en el aposento alto, en este lugar, comienzan a ver a los apóstoles hablando en otros idiomas y consideran que están ebrios, ¿no? Los consideran ebrios, empiezan a burlarse de ellos, etcétera. Pero en el versículo 14, Pedro va a explicarle a la gente qué es en realidad lo que está sucediendo. Hechos 2:14. Dice de la siguiente manera, no sé si ya están ahí. ¿Sí? Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os será notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, esto que están viendo estas personas en Hechos 2, que están todos llenos del Espíritu Santo, están hablando en otros idiomas, les dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y fíjate lo que va a citar: en los postreros días. Y la traducción es: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora Pedro dice, esto que están viendo es lo que Joel dijo. ¿Y qué dijo Dios a través de Joel? Que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. De acuerdo con el pensamiento de Pedro, a partir de que vino el Espíritu Santo, luego de la resurrección de Jesús, entramos en los postreros días, en los últimos tiempos, ¿sí? Buenas tardes. Esto es importante aclararlo, hermanas, para no malinterpretar el libro del Apocalipsis, que fue otro de los que estuvimos visitando la semana pasada, ¿se acuerdan? Apocalipsis, hermana, no relata eventos históricos que vayan a tener lugar en la última brecha de tiempo de la humanidad. Apocalipsis relata la historia de la iglesia a lo largo de los años, desde que comenzó hasta que Cristo decida venir por su iglesia, ¿sí? De modo que lo que vamos a encontrar en Apocalipsis no son relatos históricos. Cuando la Biblia nos hable de la bestia, por ejemplo, no habla de que en los últimos días, como, no sé, los últimos 5 o 10 años de la historia humana, van a suceder eventos catastróficos, ¿no? No. Apocalipsis nos va a relatar lo que la iglesia enfrentará una y otra vez a lo largo de los años. ¿Te acuerdas lo que significa la bestia? La brutalidad con la que el pueblo de Dios será tratado, ¿sí? Lo que significa el falso profeta, ¿lo recuerdas? Que significa que
va a haber falsos maestros dentro de la iglesia, falsos profetas, falsos predicadores, ¿sí? Sí. En muchos lados hay la palabra profética, o sea, ¿es real o ya es una? Híjole, eso es bien interesante. ¿Por qué sigue habiendo en algunos lugares esto de dar palabras proféticas, de hablar del futuro? Porque la gente siempre tiene necesidad de que le digan su futuro, ¿no? De conocer su futuro. Pero la Biblia es bien clara, queridas hermanas, cuando nos dice que las maneras en las que Dios revelaba su voluntad a los hombres en el pasado ya cesaron, ¿sí? Ya no son los medios actuales que Dios usa. Lo encuentras, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1. Vengan a Hebreos capítulo 1, hermanas. Porque luego te vas a tropezar con personas que te dicen una palabra profética, ¿no? No, Dios te dice, Dios te habla, Dios esto, Dios aquello. Pero resulta que cuando estudias seriamente las Escrituras, descubres que esas formas en las que Dios hablaba en el pasado ya no están vigentes. Dice Hebreos 1, versículo 1, bienvenida. Dios, Hebreos 1:1, Dios, fíjate, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Si tú lees por primera vez en tu vida este pasaje y no tienes ningún contexto cristiano, evangélico, moderno, la conclusión más lógica a la que llegas es que Dios habló muchas veces en otro tiempo. ¿De qué manera? Les habló a los padres a través de los profetas. Y esos padres no son otros, sino la era de la patrística antiguo testamentaria, Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia de ellos. Dios les habló a través de los profetas. Pero fíjate lo que dice, hay un cambio drástico. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir? Dios ya no habla, porque habló en otro tiempo de esta forma. Ahora habla a través de la persona de su Hijo, a través de lo revelado por medio de su Hijo. Las antiguas formas en las que Dios habló en el pasado han cesado ya. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Sí, amén, profetizarán. Ahora, bien interesante, hermanas. La palabra profetizar del Antiguo Testamento no es la misma palabra profetizar del Nuevo Testamento. La palabra en hebreo, profetizar, y para esto es bien importante, hermana, que tú sepas que la Biblia se escribió en diferentes idiomas cuando se redactó. El Antiguo Testamento, en su mayoría, fue escrito en idioma hebreo. No sé si tú lo sabías, ¿sí? Solo algunas secciones muy mínimas del libro de Daniel y una frase en el libro de los Salmos están escritas en arameo. Son lenguas antiguas, pero tanto el hebreo como el arameo eran la lengua del pueblo de Dios. En ese lenguaje escribió Isaías, escribió Moisés en hebreo antiguo. Ya para cuando llegamos a los tiempos de los apóstoles, donde los apóstoles van a comenzar a escribir, y no sé si hayas tomado la clase de la confesión de fe de este viernes pasado, porque explicamos algo bien importante sobre la formación del canon del Nuevo Testamento, y si no, te invito a que revises en lo sucesivo ese estudio de cómo se formó el canon. Descubrirás que ya para los tiempos de los apóstoles, ellos escriben no en hebreo. Ya no escriben en hebreo, porque ellos habían sido ya ocupados por Roma, quien manejaba el griego, ¿sí? De modo que la sociedad en la que nace el Señor Jesús, en la que nacen los apóstoles, ya es una sociedad muy influenciada por el griego. Cuando ellos escriben, ya no van a escribir en hebreo, van a tomar la pluma en griego y van a comenzar a escribir. Ahora, es bien importante tener eso presente. ¿Por qué? Porque la palabra que se usó en el Antiguo Testamento para profeta, que traducimos en la Reina Valera como profeta, es una persona que habla de eventos que están
están cubiertos, están velados, y Dios decide hablarle a sus siervos para correr el velo de esos eventos que van a tener lugar en un futuro. Es como hablar del porvenir, de lo que aguarda. Por eso encuentras que Isaías habló de cómo iba a nacer el Mesías, ¿no? Nacerá de una virgen. Encuentras a Miqueas diciendo dónde va a nacer. Nacerá en Belén Efrata, de ti me saldrá el que será rey en Israel. Y te encuentras a los profetas hablando de eventos bien puntuales en el futuro. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, la palabra profecía ya no es la misma del Antiguo Testamento. Es una palabra en griego que apunta ya no a hablar eventos futuros que están revelados, sino a hablar de eventos futuros que ya están puestos al descubierto. Y en ese sentido, la palabra profetizar ya no es hablar de cosas secretas, como lo hizo Isaías, como lo hizo Miqueas, como lo hizo Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No, ya no son eventos secretos, son eventos al descubierto. Sigo hablando de esos eventos futuros, pero con una notable diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Sí? Que ya no los estoy yo diciendo esperando que en algún momento sucedan o que en algún momento Dios revele que así serán. Mi trabajo es, y la palabra que más acomodaría para el Nuevo Testamento es proclamación. Es proclamar, o mejor dicho, predicar. Por eso cuando te encuentras la palabra profecía en el Nuevo Testamento debes tener mucho cuidado, porque no es la misma del Antiguo Testamento. Ya no es la misma del Antiguo Testamento. Proclamar, predicar, anunciar. Y fíjate, seguimos hablando de eventos futuros, pero eventos futuros que ya están al descubierto. Totalmente descubiertos. ¿Por qué? Porque ya fueron revelados plenamente. Lo único que esperamos es su cumplimiento. Por ejemplo, ¿qué cosas del Nuevo Testamento anunciamos que están por suceder, pero ya están al descubierto, hermana? Juan capítulo 8, por ejemplo. Dice Jesús, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esto te profetizo, hermana, que si no crees en el Hijo, no tienes vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre ti. Estoy hablando de tu futuro, hermana, de tu eternidad. Pero no estoy revelándote algo nuevo. Solo estoy poniéndole voz a lo que ya está escrito. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora, sí, estamos anunciando el cielo, el infierno, la necesidad de la regeneración, la necesidad de la fe para recibir la gracia. Anunciamos el consejo de Dios, pero ya no algo nuevo, ya no algo novedoso. Es interesante, últimamente me he estado poniendo a leer a los, si estuviste en la clase del viernes vas a relacionarte con este concepto, a los padres apostólicos, ¿sí? ¿Quiénes fueron los padres apostólicos? ¿Y dónde entra esta era de la patrística del Nuevo Testamento? Son los discípulos directos de los apóstoles, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, etcétera, los que fueron discípulos de Pablo, discípulos de Pedro, que algunos de ellos aparecen mencionados en la Biblia. De hecho, encontramos a Clemente en Filipenses, ¿no? Pablo lo elogia y le dice a la iglesia que Clemente ha sido un colaborador suyo, pero ese Clemente es un personaje histórico. Y estos padres apostólicos, que como se les conoce, estos padres apostólicos, ¿sabes qué? Tienen una cualidad en sus escritos. Ya no están esperando nueva revelación. Ya no están esperando que se les digan cosas nuevas. Lo único que hacen es tomar lo que ya se les dijo y anunciarlo, hablarlo, publicarlo. Por eso encuentras en la carta de Policarpo, por ejemplo, en esa carta que él escribió a Esmirna, él no hace otra cosa sino citar a Pablo, a Pedro y a Mateo. En esa carta tan preciosa que yo te invito a que la leas, la carta de Policarpo. Él de hecho dice, más bien Ignacio es el que dice, no tengo la autoridad para mandarles nada nuevo. Eso lo hicieron Pablo y Pedro, quienes eran apóstoles. Yo soy un reo nada más. Fíjate, ellos no estaban como hablándonos de cosas nuevas. Estaban tomando la enseñanza apostólica y entregándola. Tomando lo que los apóstoles enseñaron y entregándolo. Ahora, yo sé que para muchos esto puede significar que y pueden decir, no es suficiente para mí, ¿no? Con eso no me alcanza para decir que este movimiento profético en el que nos encontramos envueltos en el siglo XXI ha cesado ya. No, el solo hecho de que la palabra profeta
al Nuevo Testamento, en el Antiguo y Nuevo Testamento sea diferente, puede que sea una razón por la cual algunos digan que no es suficiente. Pero hay un lugar en donde Cristo anuncia el final de la era profética. Cristo dice que la era de los profetas ya terminó. Y terminó el último de los profetas. Si yo te preguntara a ti, hermana, ¿quién es el último de los profetas? ¿Quién me dirías que es ese último de los profetas? Juan el Bautista. ¿Sí? Vengan al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11. Vamos a ver, Mateo 11. Mateo capítulo 11, vamos a ver versículo 13. Dice Jesús, porque todos los profetas, ¿cuáles profetas, hermana? Todos los profetas y la ley. ¿Sí? Si viniste a la primera clase de la confesión de fe, recordarás que el Antiguo Testamento está dividido en la Torá, en los Salmos y en los profetas. Así está dividida, ¿no? El Tanaj del Antiguo Testamento. Y aquí el Señor Jesús dice que todos los profetas, todo lo contenido en los profetas del Antiguo Testamento y todo lo contenido en la ley, todos ellos profetizaron hasta Juan. Cristo está dando a entender que el tiempo profético, el orden profético del Antiguo Testamento culminó en un lugar, con el último de los profetas, que fue precisamente Juan el Bautista. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Sí? Entonces, nos encontramos en una sociedad en la que se nos dice, ¿no? Que siguen habiendo profetas. Hay un problema ahí muy serio, porque según el Señor Jesús, la era de los profetas cesó. Ahora, el oficio de profeta del Antiguo Testamento, hermana, como oficio ya cesó. ¿Sí? Ya no hay profetas de oficio. En el Nuevo Testamento hay algo que algunos quieren como confundir con el Antiguo Testamento, pero no es lo mismo. El don de profecía, que aparece en 1 Corintios capítulo 12, los 9 dones del Espíritu Santo. Entre ellos está el don de profecía. Y ahí dicen algunos, ahí está clarísimo, el don de profecía. Pero nuevamente me remito al cambio de palabra. Ya no es un oficio, ¿sí? Ya no es un trabajo como el de Isaías, el de Jeremías, sino que ahora es un don. Y ese don de profecía no es el don de Isaías, no es el don de Jeremías, es el don de la predicación, el don de la proclamación de la palabra de Dios. ¿Me explico? En este sentido, hermanas, podemos concluir que sí, hay un cambio radical en la manera en la que Dios habló en el Antiguo Testamento, las formas que usó para hablar y las que usa ahora para hablar. Dios en este momento, hermanas, no nos está diciendo nada más que lo que ya se nos reveló en las Escrituras, lo cual sabemos es suficiente, como lo dice la confesión de fe, ¿no? Suficiente para lo que hay que conocer y lo que hay que creer para nuestra salvación. ¿Sí? Eso nos basta y nos sobra. ¿Me explico? Entonces, tenemos una manera de entender que el movimiento profético de nuestros días, mucho menos el movimiento apostólico, hermanas, porque luego no, te vas a tropezar por ahí también, gente que te dice, ¿no? Que los profetas, perdón, no solo que los profetas, sino que los apóstoles siguen vigentes. Justamente en la confesión de fe del viernes, una persona me abordó y me dijo sobre esto, ¿no? ¿Cómo que ya los apóstoles terminaron? Yo le explicaba, sí, bueno, es lo que la Biblia nos revela. No, pero es que todavía hay apóstoles, ¿no? Y él me explicaba una serie de jerarquías en la vida cristiana, ¿no? Quienes tienen más autoridad, más poder, más revelación. Yo le dije, híjole, ¿sabes qué? Nada más que, bueno, a ver, dame la cita, ¿no? Dame el texto donde se explica que hay niveles en el pueblo de Dios
de revelación, niveles de autoridad, niveles de capacidad, ¿no? Como él me decía. Y pues no me pudo citar ningún texto, porque ciertamente la Biblia no habla de eso, ¿no? No nos marca como jerarquías, como niveles en la vida espiritual. Imagínate que hubiera eso en la vida cristiana, ¿no? El ungido, el santo, ¿no? El que está por encima de los demás, ¿no? Pues, de hecho, Jesús contradice eso. Cuando le dice a los discípulos, ¿no? Que vienen discutiendo, ¿quién va a ser el mayor? ¿Te acuerdas? ¿Qué les dice el Señor? No será así entre vosotros. El Señor Jesús derriba todo. No todos estamos al mismo nivel delante del Señor. Ahora, es cierto que algunos conocen más, han estudiado más y tienen quizá más experiencia, pero nadie está por encima de nadie en la vida espiritual. Ni el pastor no está por encima de la congregación. ¿Sí? El pastor distrital no está por encima de todos los demás pastores, como funcionan algunas instituciones, ¿no? Ana Noli. Exacto. Y como toda secta que se respete en nuestros días, así están organizadas, ¿no? El líder, todas las puedo, ¿no? El papas fritas, como allá en Roma, ¿no? El papas fritas que está sobre todos, ¿no? Y de ahí en más, todos están abajo y todos obedecen. Pero dice el Señor Jesús, no será así entre vosotros. No hay tal distinción. Si alguien quiere ser tanto profeta como apóstol en nuestros días, pues es anacrónico, es decir, no corresponde a nuestros tiempos, no es de nuestros días. Porque para ser profeta había que nacer en una familia de profetas. Y para ser apóstol, según Hechos, a ver, vamos a ver, si tú quieres ser apóstola, hermana, te voy a dar una lista de cosas que necesitas. Ven conmigo a Hechos. Si tú andas con la idea de que quieres ser apóstola y que no, que tú, que yo, que... Hechos capítulo 1. Porque luego no falta, ¿no? La hermana que quiere ser Pancho Pistolas y que yo sí puedo y quién sabe. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Estamos con una inquietud de Pedro. Tú recuerdas, hermana, que Pedro tiene esta inquietud dada por el Señor porque Cristo había llamado 12 apóstoles, pero uno desertó, ¿te acuerdas? Llamado Judas, ¿sí? Hechos 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, y esto es profecía del Antiguo Testamento, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Fíjate esto último. Existe la necesidad de que una vez que se quite la vida, quede deshabitada su habitación, ¿no? Sola su habitación, otro tome su lugar. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado, fíjate, juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, Pedro está estableciendo cuáles son los criterios que se van a usar para escoger al sustituto de Judas, que va a ser uno con ellos en el apostolado. Y las cualidades que da él es que tienen que haber estado juntos, número uno, haber formado parte de ese grupo cercano del Señor. Y no solo juntos, ¿sí?, sino desde el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿sí?, comenzando desde el bautismo de Juan. Además de estar juntos, número dos, tiene que haber estado presente desde los días del bautismo de Juan, ¿sí? Y tercero, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. 3 requisitos presenta Pedro. Número uno, ¿sí?, necesita haber formado parte de esa pequeña comunidad que Cristo formó. 2,
tiene que haber estado desde el bautismo de Juan y 3 hasta en el momento en que fue recibido arriba. Ahora, hermana, si tú quieres ser apóstola, pues ahí están los 3 requisitos, ¿sí? Tuviste que haber estado con Cristo, tuviste que haber estado desde el bautismo y te tuvo que haber tocado, hermana, estar viendo a Jesús ser ascendido a los cielos, ¿sí? ¿Quién se avienta al ruedo? Sí. Yo siento que ahora, inclusive hay pastores que se dicen apóstoles. No, hermana, pero sobran hoy en día, sobran. Pero yo siento que no exactamente, yo sé lo que está usted diciendo, que esos son los 3 requisitos, pero también creo que ellos lo hacen como si fuera como un, no sinónimo, como una figura, como si representan eso, ¿no? Yo sé que no es correcto, pero digo, eso quieren hacer, ¿no? Eso tratan de hacer, ¿no? Eso tratan de hacer, simular lo que ellos Exacto, eran. exacto, sí. Pero ahí me surge una pregunta. Primero, la primera pregunta sería esto, con base en esto que estoy diciendo, ¿puede alguien aquí en nuestros días reunir estos requisitos? Y número 2, preguntémonos, ¿cuál era el propósito de los apóstoles? ¿Para qué existieron los apóstoles del Señor Jesucristo? Dar testimonio de Cristo, ¿no? De lo que Cristo había hecho, ciertamente. Por eso necesitaban haber estado con Él desde el principio. Pero además de esto, hermanas, una necesidad del apóstol, un requisito, una responsabilidad del apóstol era poner el fundamento. Ven conmigo a Efesios capítulo 2. Te voy a decir para qué existen los apóstoles. Según la Escritura, los apóstoles existen, ¿sí?, para dar el fundamento de nuestra fe. Ellos van a echar los cimientos, hermano. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y fíjate, hermana, aquí es donde tenemos que pensar con las Escrituras en mente, no con lo que yo quisiera, porque algunos van a decir, no, pero es que sí existe la necesidad de que haya apóstoles, alguien que regule todo esto. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia sobre ser apóstol y cuál es su oficio. Efesios 2:19, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, todo esto que somos de la familia de Dios, lo somos, hermana, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué están haciendo los apóstoles en el tiempo en que Pablo escribe esto? Poniendo el fundamento. Pero no es solamente el fundamento de los apóstoles, sino también el fundamento de los profetas, porque hay que considerar el Antiguo Testamento. La enseñanza del Antiguo Testamento se combina, se completa con la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está. Tanto los profetas como los apóstoles cumplieron una función en sus enseñanzas, en sus escritos. Esta era la encomienda del apóstol, dar fundamento, el fundamento de lo que vamos a creer. Fíjate, hermana, la responsabilidad tan tremenda que tienen Pedro, Juan, Santiago, Pablo, los apóstoles. Ellos van a darnos, hermana, lo que hoy sabemos que es la fe. Lo que diga Pedro para nosotros es autoritativo. Lo que diga Pablo, hermana, ni se diga. O sea, la autoridad con la que ellos escriben, como también, disculpen que me remita tanto a la clase del viernes, porque en realidad fue muy importante, ellos reconocen estar hablando de parte de Dios. Le dicen a los tesalonicenses, ¿no? Les hablamos de parte del Señor. Damos gracias a Dios que cuando recibieron nuestra predicación, la recibieron como Dios hablándoles. Es Dios hablándonos a través de los apóstoles, hermana. Y aquí está lo interesante. El propósito del apóstol y del profeta era poner el fundamento. ¿Sí? De las que están aquí junto con su esposo, ¿quiénes construyeron la casa en la que viven o construyeron una casa alguna vez? ¿Sí? Porque de pronto les tocó no tener la experiencia. Ahí está. Dos hermanas. ¿Cuántas veces hay necesidad de poner el fundamento cuando uno está construyendo su casa? ¿Cuántas veces hay necesidad de poner el fundamento? A ver, si ya su casa está terminada,
No dicen ustedes, ay, vamos a poner otra vez los fundamentos, ¿no? Los cimientos, los fundamentos, y se ponen una sola vez, ¿sí? Y en la fe cristiana, hermanas, sucede exactamente lo mismo. El fundamento se pone una sola vez y no lo ponemos nosotros. Lo pusieron los apóstoles, lo pusieron los profetas. Ellos son los que tienen esta autoridad. Ahora, si hay un profeta o un apóstol en nuestros días, hermana, es porque se sigue poniendo el fundamento, se siguen poniendo las bases. Pero, hermana, dime tú, ¿necesitamos más fundamento del que ya tenemos? Entonces, ¿para qué se llaman apóstoles? ¿Para qué se llaman profetas? Si el oficio que la Escritura reclama de ellos es poner el fundamento, ya no lo necesitamos, porque el fundamento ya fue dado, las bases ya se pusieron. Tenemos que vivir a partir de esto solamente. ¿Me explico? Toda iglesia que el día de hoy reconozca la necesidad de que haya profetas y apóstoles es porque todavía sigue construyendo y poniendo más fundamento del que ya se puso. Ya no necesitamos eso. ¿Sí? Ya no puede haber más revelación, ya no puede haber más voz de Dios hablando como hablaba en aquellos días. ¿Sí? También es importante entender, hermanas, que bueno, vivimos en un tiempo diferente al que vivieron los profetas. ¿Sí? Vivimos un tiempo diferente al que vivieron los apóstoles. Ya tenemos el canon cerrado, terminado. Quedémonos con él, ¿no? De ahí la necesidad de también, hermanas, estudiar la confesión de fe. ¿Qué dice la confesión de fe? Que las antiguas maneras en las que Dios hablaba han cesado ya. Y tenemos como identificada como palabra de Dios o como sagradas escrituras este libro que conforma los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Esto es suficiente, hermana, para nosotros. Suficiente para ti y suficiente para mi fe. Ahora, cuando vamos al libro del Apocalipsis, Apocalipsis no nos está hablando, imagínate una línea, hermana, extendida, ¿sí? Aquí delante de nosotros. Esta línea comienza cuando Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, y esta línea también termina de este lado, en esta última parte, con su segunda venida. Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, no habla de un periodo cercano a la venida de Cristo, como 1 año, 2 años, 7 años, 10 años, no. Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, se refiere desde que Cristo resucitó hasta que Cristo venga. Todo lo que sucede en ese periodo de tiempo, que pueden ser 2000 años, 3000 años, 5000 años, no lo sabemos, es considerado por las Escrituras como los últimos tiempos. Y la semana pasada hablábamos del orgullo, ¿verdad? De la arrogancia con la que a veces nos conducimos en el cristianismo, pensando que nosotros somos la última generación, ¿verdad? Uy, ya, el mundo se va a acabar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salió el código de barras? ¿Sí? No, ya, esta es la marca de la bestia, ¿no? Cuando salió la tarjeta de crédito, es la marca de la bestia, dijeron algunos. Cuando surgió el internet, ¿no? Allá en los 90s, es la marca de la bestia. Luego el Facebook, el Instagram, las redes sociales son la marca de la bestia, ¿no? Algo más reciente, lo de la vacuna del COVID, ¿no? Hermana, yo conté, yo creo como unos 6 o 7 personajes de estos videos, de estos shorts que te encuentras ahí en Facebook, en YouTube. 6 o 7 más o menos diferentes, hermana. Es más, algunos en inglés y otros en español, que decían que la vacuna contra el COVID era ya el último, ya era la marca de la bestia, Cristo viene ya, ¿no? Con lo que acaba de pasar, suceder el año pasado en Gaza, con lo de Hamas y todo eso, ¿te acuerdas? Hermana, una hermana de la iglesia me compartió un video de un como tipo israelita, ¿no? Que anda con todo su atuendo de israelita diciendo, se acabó el mundo, prepárense, ¿no? Y él decía, no le doy más de 3 meses para que Cristo venga. Imagínate nada más salir hacia las redes sociales. No, y hermana, espérame, en esas semanas, o sea, ahorita nos reímos, pero en esas semanas había gente que de veras creía que Cristo iba a venir ya. ¿Sí? Cuando pasó lo del COVID, hermana, había gente diciendo que ya esta era la entrada del anticristo, que ya el anticristo iba a entrar en el escenario mundial, no, que ya se acabó todo. Va a haber más guerras, va a haber más enfermedades, va a haber más avances tecnológicos. Y ¿sabes qué, hermana? Los alarmistas, los sensacionalistas van a salir a decirnos que el mundo ya se acabó porque están malinterpretando las escrituras. La Biblia no tiene la intención
de producirte sensaciones, de producirte comezón, hermana, de oír, ¿no? La Biblia no quiere alarmarte. La Biblia no te dice lo que te dice, hermana, para que tú vivas con morbo, ¿no? Viendo al anticristo en todas partes. No, hermana. No es el propósito de las Escrituras. Si algún mensaje te produce, hermana, ansiedad, te produce preocupación, te produce inquietud, no es el mensaje de la palabra de Dios. No es Dios hablando. Lo que produce el Espíritu Santo a través de las santas Escrituras, hermana, es convicción de pecado. Y fíjate cómo muchos púlpitos están ocupados por ese sensacionalismo. Ya la bestia se va a manifestar, el anticristo, el falso profeta. Y hermana, esos tres simbolizan, ¿sí?, los contratiempos, los enemigos de la iglesia, no ahora, sino a lo largo de la historia. La bestia, te explicaba yo la semana pasada, es la brutalidad con la que el pueblo de Dios ha sido tratado. Ahí tienes el lugar en donde surgió el cristianismo, en el primer siglo, en Roma. ¿Sí? ¿Qué pasaba con los cristianos, no? Los que no negaban a Cristo. Los que decían, no, César no es el Señor, sino Cristo es el Señor. ¿Qué se les hacía a ellos? A los leones, ¿sí? A ser aserrados, a ser echados a aceite hirviendo, o sencillamente echados a los leones. Es lo que la Biblia describe como la bestia. El falso profeta, ¿quién es o cómo será el falso profeta? Hermana, el falso profeta está desde el principio. El falso profeta, hermana, fue Arrio, por ejemplo, en el siglo II, ¿no? Sabeliano en el siglo III. Todos estos falsos hombres que salieron del cristianismo, por ejemplo, Arrio negaba la divinidad de Cristo. Sabeliano negaba la Trinidad. ¿Sí? Ahí tienes al falso profeta más moderno, en el 1500, a José Smith, ¿no? Otro falso profeta, que según eso se le apareció otro ángel y le dio nueva revelación de la Biblia, y ahí tienes el libro del Mormón, ¿sí? El falso profeta ha estado entre nosotros desde el principio. Y el anticristo, ¿no? No esperes a una figura, hermana, un hombre, ¿no?, que se va a levantar en la sociedad y hará y va a deshacer. No, el anticristo, hermana, por definición es todo el que está en contra de Cristo. ¿Y quién es el anticristo, hermana? El borracho, el fornicario, el adúltero, el mentiroso, el chismoso, el orgulloso, están en contra de Cristo. Sus pecados son atentar contra el reino de Cristo. ¿Sí? Ahora, eso es importante explicarlo. Si vamos a entender qué quiere decir Mateo 25, vuelvan conmigo, que es la cita donde nos quedamos la semana pasada. Mateo 25. En Mateo 25 vamos a encontrar dos parábolas y un evento histórico futuro. Dos parábolas y un evento histórico futuro. Si estás tomando nota, hermana, esto sería maravilloso que lo tengas por ahí. Mateo 25. ¿Sí? Nos cuenta dos parábolas y también nos cuenta un evento histórico futuro. La primera parábola es la parábola de las 10 vírgenes. No la vamos a leer ni la vamos a explicar porque ya la explicamos la semana pasada. Pero en la parábola de las 10 vírgenes hay 5 mujeres que son sensatas, sabias y guardaron aceite. ¿Sí? En nuestro estudio de la semana pasada no definimos qué era el aceite. No nos detuvimos a pensar qué es el aceite. Pero el aceite puede simbolizar la salvación, puede simbolizar el fervor, puede simbolizar la devoción. Sea lo que sea que el aceite represente, quienes tienen ese aceite entran en las bodas. ¿Sí? Ahora, Cristo no está enseñando en Mateo 25 cómo ser salvos. Y es bien importante, queridas hermanas, que hagan ustedes esa distinción. Mateo 25 no dice cómo puedes ser salvo. ¿Cómo puedes ser salva? Mateo 25 lo que dirá es cómo viven los que son salvos. Si vemos eso con esta óptica, ¿cómo viven los que son salvos? ¿Y por qué debemos entender esto, hermana? Porque si tú piensas que Mateo 25 está hablando de qué cosas hacer para ser salvo, estás cometiendo dos errores. El primero de ellos es pensar que la salvación se gana, que la salvación se merece. Es un pago, ya no es gracia.
¿sí? Ya es un salario que Dios te debe porque tú hiciste, tú fuiste, tú dijiste. Ese sería el primer error que estarías cometiendo si piensas que Mateo 25 está hablando de cómo ser salvos. Lo segundo, el segundo error que estarías cometiendo es el de creer que tú puedes ganar tu salvación. Ese sería el segundo error, creer que puedo ganarme la salvación, que hay algo que yo puedo hacer también, que Dios no le quede otra alternativa más que hacerme salvo, pero no es así. Por eso debemos cambiar la pregunta, ¿sí? La pregunta de cómo ser salvo no es correcta aquí. No es el lugar donde hay que hacer esta pregunta, ¿sí? Porque Mateo 25 no habla de cómo ser salvos. La pregunta que tenemos que hacer es cómo viven los que son salvos. Esa es la pregunta que hay que hacer aquí. ¿Por qué? Porque es la respuesta que Cristo le está dando a los discípulos sobre cómo ellos deben andar, cómo ellos deben prepararse para su segunda venida, ¿sí? ¿Por qué sabemos que no es una pregunta para cómo hacernos salvos? Porque Cristo está hablando con personas que ya son salvas. ¿Quiénes son ellos? Los que le hicieron la pregunta en Mateo 24, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Etcétera. Entonces, con esta óptica, la parábola de las 10 vírgenes nos dice cómo viven los que son salvos. Y cómo viven ellos, tienen aceite en sus vidas. Sea lo que sea que el aceite represente, ellos lo tienen y lo cuidan. Puede ser la vida devocional, puede ser la comunión con el Señor, que en el Antiguo Testamento el aceite era un símbolo del Espíritu Santo, puede ser esa comunión con el Señor continua. Lo que nos dice la parábola de las 10 vírgenes es que seamos vigilantes y todo creyente vivirá de manera vigilante. Vivirá, o como lo dice al final, en el versículo 13, final de la parábola, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está. ¿Cómo viven los que son salvos? Ellos viven esperando la hora en que venga el Hijo del Hombre. Y por eso están despiertos, alertas, que es el significado de la palabra velar, ¿sí? Hay algo en el cristiano que lo hace estar despierto, no perezoso. Siempre está buscando, siempre arrodillado, siempre clamando más gracia, más misericordia. ¿Sabes qué? Para el verdadero cristiano, hoy pudiera ser la venida de Cristo. Y mañana pudiera ser la venida de Cristo. Y pasado mañana podría ser la venida de Cristo. Él sabe que está a nada de recibir a su Salvador. No puede decir tal fecha, ¿no? En septiembre de tal día. No, pero él sabe que su Señor podría venir en cualquier momento. Así que una cualidad distintiva del creyente es que está velando, está despierto, está alerta, está buscando. No se descuida, no le falta aceite en su lámpara. Eso es lo primero. Ahora, brinquémonos a Mateo 25, 31. Vamos a saltarnos la parábola intermedia. Mateo 25, 31 nos habla de un evento histórico futuro, la venida de Cristo. Cristo va a hacer una separación, ¿te acuerdas, hermana? Una separación entre las ovejas y las cabras. Aquellos que son ovejas entrarán en el reino de su Padre, pero las cabras van a ser puestas a la izquierda y van a ir al fuego eterno. Y lo que el Señor les va a decir, ¿sí?, de por qué, ¿sí?, por qué están entrando las ovejas al paraíso, las cabras al fuego eterno, es porque cuando Él tuvo hambre, tuvo sed, estuvo desnudo, enfermo, en la cárcel, etcétera, estas ovejas lo visitaron, le dieron de comer, le dieron de beber, lo atendieron. Ellas van a responder, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo? ¿Cuándo te vimos en esa situación? Y les dice el Señor, de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños en la fe, a sus hermanos en la fe, me lo estaban haciendo a mí. ¿De qué está hablando Cristo entonces aquí, en este relato futurista? Nos está hablando de que entrarán en el reino los que amaron a su prójimo, amaron a sus hermanos en la fe, cuidaron de ellos, les resguardaron, les protegieron, se aseguraron de que nada les faltara y al hacerlo se lo estaban haciendo a Cristo. Pero nuevamente, no estamos hablando de qué cosas hacer para ser salvo, sino de lo que distingue al salvo.
lo que distingue al creyente. ¿Y qué distingue al verdadero creyente? Que tiene un amor genuino, un interés verdadero por sus hermanos en la fe. Se cuidan entre ellos, ¿sí? Se vigilan entre ellos, se atienden. Ven una necesidad y de inmediato la suplen. Sienten un amor, una atracción hacia que sus hermanos tengan también todo suplido. Ellos no conciben el irse a dormir cobijados mientras su hermano está pasando frío. No conciben el tener alimento en la mesa mientras sus hermanos tienen la mesa vacía. ¿Me explico? Y Cristo dice que esto es lo que distingue a los que son salvos. Recuerda, quien haga estas cosas solo por el hecho de hacerlas no se salvará, porque no son el camino a la salvación. Estas cosas están en la naturaleza nueva que ha recibido el creyente: amar y hacer justicia a su prójimo. ¿Sí? Ahora, vámonos a la parábola del centro, que está situada junto a la parábola de las 10 vírgenes, y junto a este evento histórico de la segunda venida de Cristo está la parábola de los talentos. ¿La recuerdas? La parábola de los talentos. Nuevamente, Cristo no nos está hablando de qué hacer para ser salvos, sino de las cualidades que distinguen a los salvos. Y si acaso piensas que estoy siendo muy insistente con esto, un día me lo vas a agradecer. Un día me agradecerás, hermana, que tu pastor no te dejó pensar en salvación por obras, ni salvación para completar, ni obras para completar la salvación. Ahora, en la parábola de los talentos tenemos 4 personajes: el Señor, que es el dueño de todo, el gobernante, el rico, el poderoso, y a 3 de sus siervos. Al primero de ellos le van a dar 5 talentos. ¿Te acuerdas qué son los talentos, hermana? Sacos de monedas, ¿te acuerdas? Lo vimos con las tablas que aparecen al final de nuestras Biblias, tablas de pesos y monedas, etc. Le dan 5 sacos de monedas. Al segundo le dan 2 sacos de monedas. Y al último le dan 1 saco de monedas. Los 2 primeros, recibida la orden y yéndose su señor, toman esos sacos y se embarcan en una búsqueda por duplicar lo que es de su señor. No se nos dice cuánto tiempo, pudo haber sido 1 año, pudieron haber sido 10 años, pudieron haber sido 50 años, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que eventualmente el Señor regresa. Al que se le dio un saco, en lugar de aventurarse a invertir, a trabajar, lo que va a hacer es que va a tomar ese saco, cavará un hoyo profundo y lo pondrá allí, lo guardará, lo enterrará. Cuando viene el Señor, hay una frase muy importante aquí: los llamará a cuentas. ¿Sí? Versículo 19 de Mateo 25. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se les llama a cuentas. ¿Sí? Vamos a hacer una contabilidad. Y oh sorpresa, el que recibió 5 talentos regresa con una carreta, ¿no? Y le dice: Señor, 5 talentos me diste, pero los he duplicado. Aquí tienes otros 5 talentos. El Señor, obviamente feliz, gustoso, le dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sabemos que este es un salvo, ¿no? Pero no es salvo porque duplicó. Lo que Cristo resalta aquí no es que hay que vivir inmersos en los negocios del reino de Dios para ser salvos. No, sino que los que son salvos están inmersos en los negocios de Dios. Están inmersos en los asuntos de Dios, duplicando lo que han recibido de parte del Señor, extendiendo su reino, siempre predicando, siempre compartiendo, siempre haciendo que el reino de Dios llegue todavía más lejos. Eso es lo que distingue al que es salvo. Sin miedo, ¿no? Ánimo, no retroceda, ¿se acuerda, hermana? ¿Sí? No tenga miedo, no invierta, dé pasos, avance, sirva a su Señor. Y esto, hermana, está en la naturaleza del nuevo creyente. Él quiere servir a su Rey. Él quiere multiplicar lo recibido. No concibe la idea de presentarse con manos vacías. No concibe la idea de venir delante de Él con nada más que polvo de este mundo,
Señor, construí un edificio, tuve una empresa, ¿no? Tuve negocios en esta vida, es polvo nada más. No concibe la idea de presentarse delante del Señor con nada más que polvo. Él quiere traer fruto, Él quiere traer ganancias para su Señor. Él quiere que su Señor gane. Eso es lo que distingue al creyente. Ahora, por su parte, el que se le dio un talento, va, lo desentierra, lo desempolva y lo presenta delante de su Señor, y lo que recibe es una reprensión. Y luego de esa reprensión, dice el versículo 30, y al siervo inútil. Y la palabra inútil aquí, hermanas, es muy importante. Al siervo inútil, al siervo que no fue útil. Otra manera también de decirlo es el siervo infructuoso. El siervo infructuoso, ¿sí? Echadle en las tinieblas de afuera. Se suele pensar que Mateo 25 habla también de dos tipos de cristianos. Un cristiano comprometido, un cristiano trabajador, un cristiano que ama y sirve a sus hermanos, pero otro cristiano que no tiene aceite, que es descuidado, que no se ocupa de sus hermanos. Y se suele pensar que estamos hablando de dos tipos de cristianos aquí. Dos tipos de creyentes. No, no estamos hablando de dos tipos de creyentes. Estamos hablando de salvos y no salvos. Los salvos administran los bienes de su Señor, los duplican, presentan un fruto. Los no salvos no tienen fruto. Los no salvos no tienen nada en sus manos, no han hecho nada por el reino de Dios. Los salvos aman, sirven, bendicen a sus hermanos, a los pequeños en la fe. Los no salvos no tienen este interés, no les nace, no les importa. No aman a su hermano. ¿Por qué? Porque no son familia, sencillamente. ¿Me explico? ¿Y por qué explicar la parábola de los talentos aquí? Porque, hermana, si tú eres una verdadera hija de Dios, esta parábola tiene mucho que decirte a ti. ¿Cómo estás administrando lo recibido? ¿Qué estás haciendo con lo que se te ha confiado? Esto suscita una pregunta. ¿Qué se me ha confiado? ¿Qué cosas me fueron dadas? Ya lo habíamos mencionado, te fue dada una vida, te fue dado tiempo, te fueron dadas fuerzas, ingenio, capacidades, bienes materiales, te fueron dadas muchas cosas, pero también te fue dado el Evangelio. Fue puesto en tus manos. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con eso recibido? La actitud que tú tengas hacia lo recibido, hermana, va a decirnos mucho de tu realidad interior. De tu realidad interior. Lo que estés haciendo con lo recibido nos dejará ver si hay salvación en ti o no. Eso puede verse. ¿Por qué? Porque según Cristo, los salvos tienen aceite, los salvos hacen que su Señor reciba ganancias y los salvos se interesan por el bien de sus hermanos. Con esto en mente, hermana, y sin perder la línea, quiero decirte que todo cristiano, todo verdadero hijo de Dios, si bien ya sabemos que nosotros no vamos a estar frente al trono que presenta Apocalipsis 21, ¿te acuerdas de ese trono donde son traídos todos, grandes y pequeños, y se abren los libros y también se abre el libro de la vida? Tú no vas a estar en ese juicio, ¿sí? Si tú eres creyente, tú no vas a estar allí, porque ese juicio es para los incrédulos. Recuerda que tú vas a ser separada, tú vas a ser apartada y luego se llevará a cabo este juicio. Pero no pienses, hermana, que aunque haya sido apartada, no habrá una revisión, no habrá un examen, no habrá una evaluación. Porque nosotros nos jactamos, ¿no? Los cristianos, de que ya no vamos al lugar de castigo, ya no vamos al lugar de la ira. Gloria a Dios que ya no vamos al infierno, ¿no? Bendito sea su nombre porque nos ha librado de la ira. Cristo dijo sencillamente: el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y yo tengo al Hijo, tú tienes al Hijo. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué hacen muchos después?
pues gloria a Dios, ¿no? Se cruzan de brazos, empiezan a dormitar. Están dormidos, no en su silla, en su vida espiritual. E ignoran que aunque son salvos, van a ser también evaluados. No juzgados, sino evaluados. El cristiano va a recibir una evaluación. Va a ser su obra, la obra que haya hecho, hermana, va a ser probada. Eso, hermana, debiera hacerte pensar, ¿qué estás haciendo con tu vida cristiana? ¿Qué estás haciendo con tus dones? Porque todo lo que hagas, hermana, va a ser pesado. Vamos a las citas bíblicas, ¿sí? Primero, vamos a Apocalipsis 20, solo para corroborar que tú y yo no vamos a estar allí, en ese juicio. ¿Listas, hermanas? Muy bien. Apocalipsis 20, versículo 11. Algunos teólogos, como lo son R.C. Sproul o incluso el propio Jonathan Edwards, un puritano, sitúan este juicio ante el trono blanco, que así es como se titula, como lo sucedido después a la separación que Cristo hizo en Mateo 25. Cristo separó a las ovejas y las ovejas entran en el reino, pero con los que se queda a la izquierda es con quienes lleva a cabo esto que vamos a leer. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, fíjate la palabra, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, en este punto, este juicio va a ser para que él sea hallado justo en todos sus juicios. Para que a él no se le pueda tachar de ser injusto. Se les va a decir a los hombres, esto es lo que ustedes hicieron. Estos son sus crímenes contra la ley de Dios y este es el castigo que les corresponde. Dios hará esto con toda alma, con todo ser humano, para darle según sus obras. Y recuerda, esto es posterior a la separación. Los cristianos, los creyentes, los salvos no están allí inmiscuidos. No es que algunos vayan a salir de ahí, no. Ya estamos del lado izquierdo. Nos estamos enfocando en esta parte nada más. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Recuerda, como cristianos, ya no estamos nosotros allí. Nosotros no estamos en ese lugar. Fuimos ya separados, ¿sí? Fuimos hallados inscritos en el libro de la vida y por eso no participamos de este juicio. Gloria a Dios. Pero, según lo que vamos a leer a continuación, estos que están a la izquierda, estos que están a la derecha, estas ovejas del Señor, aunque ya van a entrar en el reino, van a ser evaluados, ¿sí? Ven conmigo al pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 5 del versículo 1 al versículo 10. Todo el pasaje, ¿sí? Y quiero que prestes atención, suma atención, hermana, a lo que vamos a ver. Comienza de esta manera. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo le está hablando desde luego a la iglesia, a los salvos. Ellos tienen de parte de Dios un cuerpo nuevo que van a recibir.
Recuerda que aquí la palabra morada terrestre o tabernáculo es el cuerpo. Pero en la resurrección, ellos van a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, mayor, más poderoso que este cuerpo débil y caído. Es decir, Pablo se está dirigiendo a la iglesia, no al mundo. Esta no es una predicación para todos y cada uno de los seres humanos. Pablo está hablando a la iglesia. Versículo 2. Y por esto también gemimos. Fíjate lo que hacen los cristianos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Quisiéramos ya tener ese cuerpo y estar allá. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esto ya lo hemos explicado en otro lugar, que el alma sola está desnuda. Y por eso Dios la va a vestir con un cuerpo nuevo. Porque no somos solo un alma, somos espíritu, alma y cuerpo. Dice el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. ¿Qué significará ser desnudados, hermanas? ¿Sí? Y ser, ¿en qué momento el alma se queda desnuda? ¿Sí? Más bien en el contexto es cuando morimos, el cuerpo se queda en un lugar y el alma está delante del Señor, ¿sí? Y el alma delante del Señor está desnuda. Dios no nos creó como almas, no somos almas. Recuerden, hermanas, que cuando Dios nos considera a nosotros, no considera espíritus nada más. Dios hizo una unidad, espíritu, alma y cuerpo, y lo que Él considera como hombre es esa unidad. Recuerda que la muerte es solamente un paso temporal para la resurrección. Fuimos separados de nuestro cuerpo, ese cuerpo volvió al polvo, pero Dios nos dará un cuerpo nuevo, según las Escrituras, en donde seremos hallados vestidos y no desnudos. Qué hermosa alegoría de lo que es morir y resucitar, ser desnudados y ser vestidos. Versículo 5. Todavía el versículo 4. Porque no quisiéramos ser desnudados. Pablo dice, no quisiéramos morir, sino revestidos, es decir, transformados nada más, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nuevamente Pablo reitera que esto es para la iglesia, quienes tienen el sello del Espíritu, la promesa del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué quiere decir Pablo? Mientras estás en este cuerpo, no estás en presencia del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué significa estar ausentes del cuerpo, hermanas? Muertos, haber muerto, ¿no? Y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y el versículo 10 es la cima del texto. Porque es necesario, fíjate, es necesario. Esta formulación de palabras, así tiene que ser. Como si Pablo estuviera diciendo esto. Así debe ocurrir que todos nosotros, los vivos o los muertos en Cristo, recuerda, estamos hablando de la iglesia. Aquí no estamos hablando del mundo incrédulo, del mundo idólatra, no. Estamos hablando de los salvos. Es necesario que todos nosotros, los creyentes, comparezcamos, ¿sí? Comparezcamos. ¿Y qué es comparecer? Es presentarse, hermana, frente al jurado, ¿sí? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que desde que te convertiste hasta que partiste a la presencia de Cristo, hay una especie de registro de qué estás haciendo mientras estás en el cuerpo, mientras estás en esta tierra, para que reciba cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y toma nota de esto, sea bueno o sea malo. Y estas dos palabras, hermanas, son importantes. No están allí por nomás estar. Cuando uno lee esto, uno pudiera pensar que Dios en ese día, cuando estemos del lado derecho con las ovejas del Señor y se nos haga esta evaluación, si hubiésemos pecado, ¿sí?
Si hubiésemos fallado ante el Señor, entonces se nos va a dar según hayamos actuado. Si eso es así, ¿para qué la justicia de Cristo? ¿Cierto? ¿No coincide con todo lo que hemos visto a lo largo del estudio de la salvación? No coincide. ¿Por qué? Porque la deuda ya fue pagada. Todos los pecados pasados, presentes, futuros fueron justificados por la fe en Cristo. No puede Pablo habernos dicho momentos atrás que somos salvos por la sola fe, que la justicia nos es imputada, que ya no hay condenación ni juicio contra nosotros, y luego decirnos que todavía hay una deuda que pagar. Así que no estamos hablando, y por eso la palabra bueno o malo tienen que ser entendidas en su contexto. Pablo no está diciendo que vamos a recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea pecado o sea santo. No son las palabras que él usa. Las palabras que él usa son sea bueno o sea malo. ¿Y qué quiere decir esto? Recuerda, no es acerca de nuestros pecados. Eso se resolvió en la cruz de Cristo. Por eso estamos a la derecha, porque somos justificados. La palabra bueno o malo aquí, hermana, no se refiere a pecado o santo, sino se refiere a la calidad con la que construimos. Si fueron buenos materiales o malos materiales. Si nos enfocamos en lo que importaba o en lo que era poco importante. Y recibiremos una recompensa de ello. Porque hay cristianos que verdaderamente son salvos, pero se están dedicando a cosas absurdas, que Pablo llama malas, como si estuvieras construyendo una casa, pero con materiales de baja calidad. En lugar de usar concreto, estás usando yeso. Estás usando arena con sellador nada más. Eso no va a soportar la prueba, hermano. Eso no va a soportar. Fíjate que no tiene que ver con nuestros pecados, tiene que ver con cómo estamos construyendo, cómo nos estamos conduciendo. ¿Puedes ver esa diferencia? No es sobre tus pecados, eso lo resolvió Cristo en la cruz, es sobre cómo estás viviendo. Si esta manera de vivir es aprobada por Dios, es preciosa ante los ojos de Dios, o es una vida, hermana, en la que estás construyendo con materiales de baja calidad. Te estás enfocando en cosas poco importantes, absurdas, que vistas desde la eternidad, hermana, son necias. Porque un día veremos desde la eternidad nuestras vidas, hermana, y cómo vamos ese día. Cómo vamos a lamentarnos y a decir, no puede ser que me haya enfocado en algo tan absurdo, tan vano, tan bajo, tan pobre, tan limitado, tan, si me permites, tonto, habiéndome podido dedicar a lo que de verdad importaba. Es lo que Pablo está diciendo. Si lo que hicimos en el cuerpo, a la luz de la eternidad a la cual nos está diciendo que estamos aspirando, es algo de verdadero valor o es algo falso, es algo que no soportará la prueba. ¿Puedes verlo, hermana? Te pregunto nuevamente, ¿cómo estás construyendo? ¿Cómo estás administrando? ¿Estás administrando con buenos materiales o con materiales de baja calidad? Creo que son grandes preguntas, ¿no? Colosenses capítulo 3. Acompáñenme a Colosenses 3. Y quiero que sepas, hermana, que esta es una idea constante en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Quizá vas a estar muy de acuerdo con el versículo 23, pero no tan de acuerdo con el versículo 24. Porque a veces solemos hacer eso con la escritura, la recortamos. Y todo lo que hagáis, ¿qué cosas haces tú durante el día, hermana? ¿Eres madre? ¿Eres esposa? ¿Eres hija? Quizá eres secretaria, oficinista, eres emprendedora. Dice Pablo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y eso de corazón es, hermana, con sinceridad, ¿sí? Con convicción háganlo, ¿sí? Hacedlo de corazón como para el Señor, porque lo estás haciendo para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo tengo que vivir en esta tierra?
que sea lo que sea que haga, ya sea que esté en la oficina recibiendo órdenes de mi jefe, lo haga con diligencia, con responsabilidad, porque lo estoy haciendo para el Señor, no primeramente para los hombres. Versículo 24, esto es lo que no le gusta a muchos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí? 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Nuevamente la idea de Pablo de que lo que sea que se haga en esta vida, ¿sí?, será recompensado, reconocido o no en la eternidad, se repite aquí en Colosenses 3. Todo lo debemos hacer para el Señor porque de Él hemos de recibir una recompensa. De Él vamos a recibir un galardón. Un premio, lo llama la traducción en lenguaje actual, conforme a lo que hayamos hecho en esta vida. Ahora, estos dos textos, tanto Segunda de Corintios capítulo 5 como Colosenses 3, ya nos empiezan a dar una idea de lo que sucederá con los creyentes que fueron separados a la derecha. Se hará una evaluación de sus obras, cómo vivieron. No para darles si hicieron pecados, no para darles castigo por el pecado, porque recuerda, es un tema que atañe a la justificación, sino para darles conforme a cómo hayan construido o edificado. Pero hay una cita más que te voy a pedir que me acompañes a revisar. Se encuentra ya no en la segunda carta de los Corintios, sino en la primera carta, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Vamos a leer versículo 10. Primera de Corintios 3:10. ¿Estás lista, hermana? Dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, el perito, hermana, pues es el arquitecto, vamos a decir, ¿no? El que analiza. Como perito arquitecto, puse el fundamento. Pues claro, es tu trabajo, Pablo, poner el fundamento. No lo podemos poner nosotros, sino el apóstol. Y otro edifica encima. Este podría ser el pastor de tu congregación local que te predica, que te enseña, y vamos juntos todos, cada uno construyendo su casa de fe, si así lo podemos llamar. Pero cada uno mire, atienda cómo sobreedifica. Bien importante, hermano. Esta ya no es responsabilidad del apóstol ni del que está construyendo, sino de cada uno. Cada uno deténgase y pregúntese, ¿cómo estoy construyendo mi vida de fe? Porque, primero, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si eres cristiano, tienes un fundamento, es la fe de los apóstoles concerniente a Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento, este Cristo, fíjate, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, que forma una primera categoría de materiales, pero luego pasamos a la segunda, ¿sí? Que fíjate cómo cambia. Madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno, hermanas, se va a poner al descubierto. ¿Por qué? Porque el día la declarará. Como cuando sale el sol, hermana, está en su punto más alto, todo es claro. Así dice Pablo, llegará el momento en que lo veremos todo con tal claridad, veremos con tal objetividad en la eternidad, ¿sí? Dice, pues por el fuego será revelada. El fuego va a revelar esta obra. Pero, muy importante, no es el fuego del infierno. Es una especie de fuego purificador, una especie de fuego que pone a prueba la construcción, la edificación. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, yo tengo el fundamento que es Cristo, que nos dieron los apóstoles, y empecé a construir, y si ese día, cuando veamos con claridad, mi obra pasa, hermana, la prueba, ¿sí? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué sucederá con él? Recibirá
recompensa. No nos gusta la idea, hermanas, de pensar que en la eternidad habrá recompensas, habrá galardones, coronas, premios, como ya lo dije que lo menciona en la TLA. ¿Sí? Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, imagínate este cristiano. Ahora, fíjate que lo interesante es que sí tiene fundamento, sí tiene a Cristo, pero la obra de ese se quemare. ¿Por qué se va a quemar la obra de ese? ¿Sí? Porque sabes que aunque era salvo, se dedicó a cosas absurdas, a cosas necias, a cosas de poco valor, que vistas desde la óptica de la eternidad son nada más que polvo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿sí? Aún en la eternidad, hermana, recibirá una pérdida. Si bien él mismo será salvo, pues obvio tiene como fundamento a Cristo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir, hermana? Como solemos decir acá en México, ¿no? De panzazo, ¿sí? Pasó de panzazo. Porque nuevamente no estamos hablando de personas que no tienen a Cristo como fundamento, personas que no son salvas, no, ya tienen fundamento, están sobreedificando, pero hay dos tipos de materiales, dos clasificaciones: oro, plata y piedras preciosas. Son la primera clasificación, ¿sí? Y la segunda, si tú estás tomando nota, puedes situarlas del otro lado: madera, heno, hojarasca. 3 materiales y 3 materiales, ¿sí? Izquierda y derecha. Eres salva, pero aún siendo salva tienes la posibilidad de construir con estos materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ambos materiales, hermana, requieren cierto tipo de esfuerzo para obtenerlos, si seguimos la ilustración de Pablo. Sin embargo, el oro, la plata y las piedras preciosas requieren un esfuerzo y un trabajo más dedicado. Si tú quieres madera, heno o hojarasca, bueno, va a requerir su esfuerzo: talar un árbol, cortarlo, ¿no? Hacerlo leña, no sé, edificar tu casa de madera. Ya está. Si quieres oro, plata y piedras preciosas, hermana, eso va a resultar en un trabajo extenuante para ti. Porque para extraer el oro o la plata tienes que cavar profundo. Tienes que ir a la mina, golpear, 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 cansarte, sudar, estar en un lugar oscuro, apretado, golpeando, golpeando, para poder extraer ese mineral. Y una vez que lo has sacado de la roca, tienes que fundirlo, tienes que purificarlo para que la escoria, esa suciedad, sea quitada, y con eso comienzas a construir. Lo mismo con las piedras preciosas, los diamantes, los rubíes, los zafiros, requieren una atención un poco más especial y profunda. Te van a hacer sudar de verdad. Requieren más tiempo. No se encuentran otra diferencia de estos materiales. La madera, el heno y la hojarasca están en la superficie. El oro y la plata y las piedras preciosas no. Tienes que cavar, tienes que ir a lo profundo, a lo secreto, a lo oscuro. ¿Me explico? La ilustración de Pablo, hermanas, es certera. Así es en la vida cristiana. Hay quienes están en la superficie nada más, por encimita, ¿sí? De panzazo, ¿no? Ya soy salvo, ¿no? Dicen algunos. Voy a la iglesia, me congrego, ¿no? Adoro. Quizá por ahí de pronto sirvo en algún evento especial de la iglesia, amo a los hermanos, los bendigo, de cuando en cuando ayudo, no sé. O sea, no soy un cristiano, o sea, no soy un pagano, no soy un hijo de Satanás, ¿no? O sea, de verdad he nacido de nuevo, pero estoy siendo perezoso, estoy siendo descuidado, estoy sobreedificando con materiales de baja calidad. Pero ahí tienes al otro creyente, ¿no? Dedicado, comprometido con su Señor, buscando sabiduría, siendo quebrantado, molido bajo la mano del Todopoderoso, transformado de gloria en gloria, ¿sí? Inmerso en los asuntos de su Señor, buscando que su reino se extienda, amando a sus hermanos, dando la vida por ellos. Señor, te quiero servir. Señor, quiero vivir para ti. Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. Señor, Señor, Señor. Estoy golpeando a la puerta todos los días. Ahí estoy con mi Señor. No aflojo, no retrocedo. Señor, usa mi vida. Y Él está usándome, Él está transformándome, Él está llenándome de su espíritu. Hay dos vidas cristianas muy diferentes. Y al final, hermana, ambos serán puestos delante del fuego. Cristo va a poner tu vida y la va a hacer pasar por ese fuego. Algunos
van a ver la prueba y van a decir, Señor, la van a ver del otro lado íntegra. Señor, pasé la prueba, ¿no? Y dice Pablo, y es muy claro al decir esto, recibirá recompensa. Solo Dios sabe cuáles serán esas recompensas, hermano. Pero si alguien, estando ya en la gloria, recibirá algo más todavía, eso tiene que ser, hermana, algo precioso y de gran valor. Pero tenemos a la segunda persona que verá cómo su obra entra en el fuego de la purificación. ¿Y sabes qué? Verá cómo se reduce a ceniza, se viene abajo. El Señor le va a mirar y le va a decir, bueno, pues ni qué hacer, ya estás acá, ¿no? Ya no podemos hacer nada, ¿no? Salvo como por fuego. Entra. Sí. Habrá recompensas, hermanos. No, sorpresas. Sorpresas. Porque a lo mejor uno puede decir, no, yo estoy siendo así, como, pero quizá para el Señor. Quizá para el Señor. Quizá yo Y puedo decir, sí. no estoy haciendo todo eso, y a lo mejor el Señor dice. Y por eso, hermanas, por eso debiera usar los criterios del Señor, los criterios de la Escritura, hermana, para construir mi vida, no los que yo creo que son los mejores, no lo que yo pienso, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me entretiene, sino, Señor, ¿qué es lo que tú apruebas? Porque el Señor no nos dejó a ciegas, no nos dejó como la cajita sorpresa, ¿no? Como el Kinder sorpresa que te comprabas y no sabías que te iba a salir. No, el Señor no te dejó a la deriva, Él te dijo qué era lo que Él aprobaba. Y en la Escritura está lo aprobado por Él. Hermana, cuando tienes un conflicto con alguien en la iglesia, con otra hermana, ¿no? Un disgusto, un desacuerdo, ¿sabes qué? Se está poniendo a prueba cómo construyes. Se está probando cómo estás edificando. Si respondes como respondías antes, ¿no? Con ira, con enojo, con recelo, con resentimiento, no pasaste la prueba, no estás construyendo bien. Se va a venir abajo eso, tu vida va a seguir. Sigues siendo cristiano, tu salvación no se pierde, pero estás construyendo mal, ¿sí? Si a la hora de proyectar tu vida, proyectar tu futuro, te dedicas nada más a lo material, a lo económico, a la pantalla que le das al mundo, fracasaste. No era lo importante. Lo importante era ser aprobado por el Señor, ser grande en oración, ser grande en el conocimiento de la palabra, ¿sí? Cuando estás frente al pecado, hermana, ¿sí? La manera en la que estás construyendo allí una relación con Cristo frente a tus pecados, Señor, dame la victoria. O de nuevo otra vez caíste, ¿no? Estás construyendo mal, estás edificando mal. Era la hora de confesar tus pecados, de hablar de tus pecados, pero los encubriste. No estás construyendo bien. Tenías que descubrirlos, confesarlos y apartarte. Me contaron que todavía no era cristiana. Me dijeron que en una ocasión murieron varios cristianos, fueron al cielo. En el momento de que yo les dije, les voy a dar algo por mí. Pero eran cristianos. Dice que cuando entraron vieron los palacios de oro, de plata, todo eso. Y había uno que decía, hijo, ese era mío. ¿Cuál va a ser el Ese mío? era mío. Dice que Dios le iba repartiendo a todos, y cuando llegó el turno de esta persona, le dio así una cajita donde apenas se cabía él, una cajita de madera, y dice, pero ¿por qué a mí? Dice, es que ¿qué hiciste en la vida que Híjole. entonces, ahorita que está diciendo, sí me recordó que sí, entonces, el Señor nos va. Exacto. Yo me la sabía de esta forma, igual, ¿no? Van al cielo y el Señor empieza a repartirles, ¿no? A cada uno, y a uno le da pues, una enorme, ¿no? Y así va. Y al último le da esa chocita, ¿no? Ahí apenas si cabe el hombre. Y cuando él le pregunta, Señor, ¿y por qué a mí me tocó esto? No, es que esos fueron los materiales que tú nos mandaste. Solo te pudimos construir esto con lo que nos mandaste. No pudimos hacer más. Ahora, la alegoría, pues obviamente no es precisa ni es bíblica, es solamente una idea de cómo recibiremos recompensa. Pero lo cierto, hermanas, es que en esta vida estamos construyendo, estamos administrando. Somos mayordomos delante de Dios. No pienses ni un segundo, hermana, que lo que haces ahora como cristiana pasará desapercibido o será tenido en poco. Estamos construyendo. Cada uno, dice Pablo, y te recuerdo estas palabras, cada uno mire cómo edifica. Cómo edifica. ¿Sí? Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo estás construyendo, querida hermana? ¿Qué estás haciendo? En la página 63 hay un apartado en la parte de arriba que se llama resumen. ¿Qué les parece si lo hacemos? Y una vez que lo hayamos respondido con nuestro compañero de mesa,
pasamos al apartado número 3 y lo leemos todo hasta la página 64. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a hacer páginas 63 y 64 juntos. Cuando terminen, por favor, vayan levantando la mano para tomar nuevamente la palabra y cerrar el tema. ¿Sí? Adelante.